Bienvenidos a Wall Street News. El director de la ONU le pidió al presidente ruso Vladimir Putin que reanudara las exportaciones de amoníaco para la creación de fertilizantes. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída en el PIB mundial del 3.2% al 2.9% para el 2023. La Reserva Federal subiendo las tasas de interés para frenar la inflación, la Bolsa de Nueva York cayendo y los megabancos de Estados Unidos cayendo también. Podría ser el principio de una crisis mayor a la del 2008. Microsoft aumenta su dividendo en un 10%, superando la tasa de inflación. Morgan Stanley pagará $35 millones a la SEC por no proteger los datos de 15 millones de clientes. Y en acciones en movimiento, las acciones de la cadena de tiendas departamentales Nordstrom subieron un 1.7% después de comprar el 9.9% de Liverpool de México. Bienvenidos a Wall Street News y comenzamos. En cuanto a política, el director de la ONU le pidió al presidente ruso Vladimir Putin que reanudara las exportaciones de amoníaco para la creación de fertilizantes. El director de la ONU, Antonio Guterres, dijo que habló con el presidente ruso Vladimir Putin sobre las exportaciones de granos y dijo que había negociado un acuerdo para incluir el amoníaco ruso en las exportaciones. Eliminar los obstáculos que aún existen en la relación con las exportaciones de fertilizantes rusos es absolutamente esencial, dijo Guterres a los periodistas poco después de hablar con el presidente ruso Vladimir Putin. Facilitar los envíos de alimentos y fertilizantes de Rusia es un aspecto central de un acuerdo mundial negociado por las Naciones Unidas. El acuerdo incluía amoníaco, un ingrediente clave en los fertilizantes de nitrato. Estados Unidos y otros han subrayado que los alimentos y fertilizantes rusos no están sujetos a las sanciones impuestas a Rusia. Sí, nada más imponen sanciones a lo que les conviene, pero lo he dicho muchas veces, Rusia tiene el sartén por el mango. En cuanto a economía, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída en el PIB mundial del 3.2% al 2.9% para el 2023. El Fondo Monetario Internacional espera que algunos países entren en recesión en 2023, pero es demasiado pronto para decir si habrá una recesión mundial generalizada. Se espera una caída para el tercer trimestre de este año, dada la alta inflación, los problemas de la cadena de suministro y las condiciones más estrictas del mercado financiero. El Fondo Monetario Internacional estimó una caída del PIB mundial de 3.2% al 2.9% en 2023. Incluso si algunos países técnicamente no estuvieran en recesión, muchas personas en todo el mundo se sentirían como en una recesión, dijo el portavoz del Fondo Monetario Internacional. También señaló que solo en África el hambre se había disparado en un tercio en los últimos 2 años, afectando a 123 millones de personas. Pero bueno, vemos que la inflación sí, sé que es a nivel mundial, pero en algunos países se ha disparado más que en otros. Pero eso es un tema para otra noticia. En cuanto a finanzas, la Reserva Federal subiendo las tasas de interés para frenar la inflación, la Bolsa de Nueva York cayendo y los megabancos de Estados Unidos cayendo también. Podría ser el principio de una crisis mayor a la del 2008. Como vemos en la imagen, el Dow Jones ha bajado 15.16%, el Nasdaq 27.19% y el S&P 19.14% en los últimos 6 meses. Las caídas han sido por la inflación y la Fed sigue subiendo las tasas de interés para evitar que la inflación siga subiendo. Y es por eso que las bolsas de Nueva York siguen cayendo. Y bueno, vimos el reporte de la semana pasada del Consumer Price Index, la inflación de Estados Unidos sigue subiendo. Por ejemplo, JP Morgan Chase ha perdido 26% de su capitalización de mercado y se podría estar gestando una crisis mayor a la crisis del 2008, ya que los 5 megabancos de Estados Unidos, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup y Bank of America, han aumentado sus derivados en más del 20%. Y estos mismos bancos comerciales representan el 88.9% de los montos nacionales totales de la industria bancaria y el 66% de la exposición crediticia neta actual en la industria. Así que si estos bancos empiezan a dar problemas, pueden arrastrar la economía de Estados Unidos. A eso agrégale que la Fed tiene casi el nivel más alto de tenencia de bonos de su historia, de 5.7 trillones de bonos
del Tesoro de Estados Unidos y 2.7 trillones en MBS o Mortgage Backed Securities. Así es que bueno, se está gestando una crisis. Microsoft aumenta su dividendo en un 10%, superando la tasa de inflación. Con las acciones de Microsoft cayendo un 27% en lo que va del año, los accionistas de Microsoft no han tenido mucho que celebrar este año. Esta semana, sin embargo, la compañía anunció otra subida de dividendos del 10%. Si bien la rentabilidad por dividendo es solo el 1.1%, el aumento del 10% es mejor que la tasa de inflación actual del 8.3%. El gigante tecnológico declaró un dividendo trimestral de 68 centavos por acción a 2.72 anualizados. Este es un aumento del 10% del dividendo. El dividendo será pagado a partir del 8 de diciembre de este año para los inversionistas registrados antes del 17 de noviembre del 2022. Microsoft también anunció la fecha de la Asamblea Anual de Accionistas para el 2022, que se llevará a cabo el 13 de diciembre del 2022. La empresa ha aumentado su dividendo en los últimos 12 años de 8 centavos por acción a 2.72 dólares por acción. Así es que bueno, Microsoft, sigo diciendo, es una gran compañía, buenas acciones. Morgan Stanley pagará $35 millones a la SEC por no proteger los datos de 15 millones de clientes. Sí, Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes e importantes de Estados Unidos, acordó pagar $35 millones para resolver los cargos de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, por no haber protegido la información personal de millones de clientes. La SEC dijo que durante 5 años Morgan Stanley Smith Barney no protegió la información de identificación personal de 15 millones de clientes. La firma accedió a pagar la multa sin admitir ni negar sus conclusiones. Desde el 2015, la empresa no se deshizo adecuadamente de los dispositivos que contenían información confidencial, incluida la contratación repetida de una empresa de mudanzas y almacenamiento sin la experiencia adecuada para desmantelar miles de discos duros y servidores, dijo la SEC. La SEC también dijo que la empresa perdió el rastro de 42 servidores que contenían información personal cuando se sometía a un programa de actualización de hardware y no pudo activar el software de encriptación existente en esos dispositivos durante años antes. Así es que bueno, 15 millones no representan nada para Morgan Stanley. Y en acciones en movimiento, las acciones de la cadena de tiendas departamentales Nordstrom subieron un 1.7% después de comprar 9.9% del Liverpool de México. La red de Uber Technologies fue pirateada y la compañía tuvo que suspender varios sistemas de ingeniería y comunicaciones internas. Las acciones de Uber bajaron 4.7%. Amazon ha suspendido la contratación de nuevos almacenes en España hasta el 2024. Starbucks espera aumentar sus ventas comparables entre un 7 y un 9% anual durante los próximos 3 años para distribuir unos $20,000 millones a sus accionistas durante el mismo periodo. Las acciones de Adobe se desploman después de adquirir la plataforma de diseño Figma por $20,000 millones. Bank of New York Mellon, Warburg Group, Deutsche Bank pagarán 60 millones de euros a las autoridades alemanas por intercambiar acciones y reclamar falsamente devoluciones de impuestos sobre los dividendos. Así es que vemos otra vez los bancos metidos en problemas tanto en Estados Unidos como en Europa, porque bueno, saben lo que podría pasar si los bancos se detienen por falta de liquidez y por falta de ganancias. Pero aquí te dejo las noticias más relevantes de esta semana de Wall Street. Gracias por likear el video, por compartir con tus amigos y recuerda, si vives con propósito y pasión, disfrutarás de la abundancia.